Hola a todos, bienvenidos a una clase más. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Vamos a ver divisores, criterios de divisibilidad y números primos. Dentro de los números primos les menciono que hay algo que se conoce como la criba de Eratóstenes. Este es un ejercicio que se les puede dejar a los alumnos para que ellos mismos entiendan y analicen qué son los números primos. De esto de la criba de Eratóstenes pueden encontrar mucha información en la red. Bueno, entonces voy a explicar esto usando criterios de divisibilidad y también haciendo mucho énfasis en lo que son los divisores y los múltiplos, que son palabras claves que tienen estos temas. Bien, si se fijan, esta es la que les digo que es una tabla pitagórica. Entonces, esta tablita está llena de divisores y de múltiplos. Pero, ¿qué diferencia hay entre un divisor y un múltiplo? Miren, cuando me dicen múltiplo, ahora vamos a ver sobre los múltiplos específicamente. ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Bueno, los múltiplos de 4 son todos aquellos números que resultan de multiplicar por 4 un número. Si me preguntan los múltiplos de 4, tan solo con que observe la tabla del 4, esta fila, todos estos números son múltiplos de 4. Y si se fijan, puede seguir, porque aquí terminé hasta el 10, pero le puedo seguir 11, 12, y todos esos, si multiplico por 4, son múltiplos de 4. Por ejemplo, si me dicen múltiplos de 5, los múltiplos de 5 son estos, por ejemplo, algunos de los múltiplos de 5. Son el 10, el 15, el 20, etc. ¿Por qué? Porque son números que provienen de una multiplicación por 5. Ahora, si me dicen múltiplos de 8, ¿qué significa múltiplos de 8? Vamos a ver la tabla del 8 aquí, esta línea. Múltiplos de 8 son el 16, el 24, el 48, el 72. Todos estos son múltiplos de 8. ¿Por qué? Porque provienen de una multiplicación por 8. Esos son los múltiplos. Si me dicen múltiplos de 3, pues son estos. Algunos, ¿verdad? Porque hay más. Entonces, si se fijan, múltiplos, hay muchos. Porque puedo poner 3 por 11, me da 33. 33 es múltiplo de 3. Y ahora, si me preguntan divisores de 20, pues, ¿qué números? Lo que me están preguntando es, ¿qué números dividen al 20? Exactamente. Entonces, voy a dar algunas reglitas o algunos tips, yo les llamo tips que pueden usar. Por ejemplo, todo número es divisible entre sí mismo. 20 entre 20 me da 1. Y otra, todo número dividido entre 1 es el mismo número. Entonces, eso les puede ayudar, ¿no? Entre otras cosas que se llaman criterios de divisibilidad. Okay. Por ejemplo, vemos aquí la tabla del 8, les dije, estos son múltiplos de 8. Estos son múltiplos de 5, ¿verdad? Para ver múltiplos y divisores.
y estos son múltiplos de 2. Ahora, aquí les puse algo que es muy importante. Los números primos. ¿Por qué son importantes los números primos? Estos números son números que solo se pueden dividir entre ellos mismos y entre la unidad, es decir, entre 1. Entonces, estos números que ven aquí los pueden encontrar cuando resuelven el algoritmo que es la criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes la pueden encontrar en la red, en internet. Entonces, esa tabla se trata de simplificar, es un procedimiento que se trata de simplificar, ir tachando números de tal manera de que solamente les quedan al final los números primos. Yo aquí puse una lista. Estos son los números primos, solamente los comprendidos entre el 1 y el 100. Ahora, hay algo que se conoce como criterios de divisibilidad, y estos son algunos consejos que ya se obtuvieron y que los podemos usar, afortunadamente. Entonces, un criterio de divisibilidad que yo uso mucho es el del 2. Si un número termina en número par o 0, es divisible entre 2. Otro que uso mucho es el del 3. Si un número es divisible, bueno, dice, el del 3 dice, un número, el del 3 me dice, un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es divisible entre 3. Entonces, suma de sus dígitos significa que van a sumar los números que tenga el número. Ahorita pongo un ejemplo. El del 4. Casi no lo uso, pero se los menciono. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son divisibles entre 4. Entre 5. Este sí lo uso mucho. Un número que termina en 5 o 0 es divisible entre 5. Y el del 10, todo número que termina en 0 es divisible entre 10. Como ejemplos, si yo les digo, vean el 46, ¿entre qué será divisible el 46? Entre 2, porque termina en número par. Pero será divisible también entre 3. Sumamos 4 más 6 y el resultado es 10. Ahora dividan al 10 entre 3. Y no, ¿verdad? No es divisible, porque tocaría 3 y sobra 1. Entonces no es divisible entre 3. Porque al sumar sus dígitos tampoco son divisibles entre 3, la suma de sus dígitos. Ahora otro ejemplo. 240. Es divisible entre 10 y también es divisible entre 2, porque termina en 0. Ahora veamos si es divisible entre 3. Sumamos 2 más 4 son 6. 6 es divisible entre 3. Sí, ¿verdad? Entonces, es también divisible entre 3. Entre 4 también, porque 40 es divisible entre 4. Y dice si la suma, si sus dos últimas cifras son divisibles entre 4. Ah, bueno, entonces también. Y entre 5 también, porque termina en 0. Hay números que se pueden dividir entre muchos números y en cambio hay otros que no, ¿verdad? No se llevan con otros números y no son divisibles, como los números primos. El 232, a ver, es divisible entre 2, es divisible entre 4 porque 32 es divisible entre 4. Sumo sus dígitos y me da 2, 3, 5 y 2, 7. No es divisible entre 3 porque me da 7 en suma de sus dígitos. Ahora veo, ya, entre 5 no y entre 10 menos. Entonces, no más que entre esos, ¿verdad? Entre 2
Ahora 245. Termina en 5. Ah, pues es divisible entre 5. Sumo sus dígitos. 4 más 2, 6, más 5 son 11. Entonces no es divisible entre 3. Solo entre 5. Entonces, estos criterios de... Es importante en este tema también saber la división y las partes de la división. Una división se compone de estas partes: dividendo, divisor, cociente y residuo. Cuando les dicen la división debe ser exacta, es porque el residuo es 0. ¿Sí? Y entendiendo esto, si tienen que dividir 18 entre 4, por ejemplo, les toca 4. 4 por 4 es 16, restamos y me sobran 2. El 18 no es divisible entre 4. O de otra manera se puede decir el 4 no es divisor del 18. Porque al hacer la división, el residuo no me da 0, me da 2. Entonces, si la división es exacta, es porque el residuo es 0. Y si el residuo es 0, es porque estoy encontrando un divisor de ese número. Ahora, por ejemplo, si dividimos 28 entre 7, 7 por 4, 28. Resto, y en este caso el residuo sí me da 0. Entonces quiere decir que el 4 es un divisor del 28. ¿Cuáles son los divisores del 16? Lo que me están preguntando es, ¿entre qué números o entre cuáles números puedo dividir al 16 exactamente? 16 entre 1, 16. Todo número que se divide entre 1 es igual al mismo número. 16 entre 2, a 8, ¿verdad? Porque 8 por 2 son 16. 16 entre 4, a 4, porque 4 por 4, 16. 16 entre 2, a 8. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque 8 por 2, 16. 16 entre 8, a 2, porque 2 por 8 son 16. Todas estas son divisiones exactas. No me sobra nada. Ahora, fíjense, si divido 16 entre 3, ¿a cuánto toca? Ah, pues a 5, porque 5 por 3 son 15, pero me sobra 1. Entonces, en este caso, el 3 no es un divisor de 16. Ahora, 16 entre 7. 7 por 2, 14. Entonces toca a 2 y sobrarían 2. Entonces tampoco el 7 es un divisor. Aquí como una pregunta extra pueden fijarse cuáles son los divisores de 43. Y si sí tiene o no tiene. Otra, 16 entre 16 es muy importante. 16 entre 16 es 1, porque acuérdense que aquí aplicamos que todo número dividido entre sí mismo es igual a la unidad, no a 1. La definición del máximo común divisor es esta, es la que encontré. Entonces dice, el máximo común divisor es el mayor de los divisores en común de 2 o más números. Y yo aquí veo que hay una palabra clave. La palabra clave aquí es divisor o divisores. El mínimo común múltiplo es el menor de todos los múltiplos comunes de 2 o más números. Y yo aquí veo otra palabra clave, que es múltiplos. Entonces,
deben de tener bien claro el concepto de divisor y de múltiplo antes de abordar el tema de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Factores primos de un número. Al decirles factores primos, es porque vamos a usar a los primeros números primos, el 2, el 3, el 5 y el 7, principalmente. Los vamos a usar para poder simplificar un número y descomponerlo en sus factores primos, precisamente. Entonces, hacemos lo siguiente. Encontrar a los factores primos de 70. Acomodamos al 70 y escribimos dos líneas de esta manera. Entonces, vamos a ir calculando primero entre qué es divisible el 70. El 70 es divisible entre 2 porque termina en 0. Entonces, vamos a sacar la mitad de 70. Al dividir entre 70, obtenemos 35. Ahora nos preguntamos, de acuerdo a los criterios de divisibilidad, ¿entre qué es divisible el 35? Termina en 5. Entonces es divisible entre 5. Entre 5. Divido entre 5 y me da como resultado 7. Y luego el 7 ya es un número primo. Entonces, los números primos ya nada más tienen séptima. En este caso ya nada más tiene séptima, que es 1. Y el producto de estos números son estos números que resultan aquí, son los factores primos del número. Y si se fijan, sí son puros números primos. Entonces, los factores primos de 70 son 2, 5 y 7. Y si multiplico a los factores primos que obtuve, voy a obtener a 70 como resultado. Ahora, los factores primos de 80. Saco mitad porque termina en 0. Saco otra vez mitad. 40 entre 2 a 20. 20 entre 2 a 10. 10 entre 2 a 5. Y 5 ya es un número primo. Entonces solamente tiene quinta, que es 1. Estos son los factores primos de 80. Y 80 es igual a el producto de todos estos factores que encontré. Esos son los factores primos de un número. Ahora, cuando se trata de hallar el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, lo que hacemos es sacar con varios números a la vez sus factores primos de la siguiente manera. Supongamos que tenemos a 9 y a 6. Entonces, ¿entre qué son divisibles los dos al mismo tiempo? Pues los dos son divisibles entre 3. Entonces, escribimos al 3 y dividimos cada uno de estos entre 3. 9 entre 3 a 3 y 6 entre 3 a 2. Ahora me pregunto, el 3 y el 2, ¿entre qué los puedo dividir a los dos al mismo tiempo? Y que no me sobre nada, ¿no? Entonces, veo que ya no son divisibles entre nada, más que entre 1. Entonces ya encontré al máximo común divisor. En este caso, el máximo común divisor es el 3. Es el número más grande que divide a los dos números exactamente. Y ahora voy a explicar el mínimo común múltiplo, también de 9 y 6. La diferencia en el método consiste en que ahora voy a sacar a lo que tengan los dos números. Tienen tercera. 9 entre 3 a 3 y 6 entre 3 a 2. Ahora, veo el 3 y el 2. ¿Entre qué son divisibles los dos? Ya vimos que nada más entre 1, ¿verdad? Porque ya son números primos. Entre ellos mismos o entre la unidad. Entonces, lo que se hace en este caso es que se continúa la tabla. Pongo a 9 y a 6 y saco tercera de los dos, que ya vimos que decimos 9 entre 3
3. Y 6 entre 3 a 2. Ahora, ¿entre qué puedo dividir a los dos? Ya vi que no los puedo dividir exactamente a los dos, pero los voy dividiendo de a uno por uno. Entonces, saco tercera de 3, es 1, y el 2 no tiene tercera, lo bajo, nada más. Entonces lo escribimos así abajo. Y ahora, saco mitad. De 1 no tiene, simplemente se pone un 1, y de 2 es 1. Y cuando llego a tener puros unos en la tablita, ya encontré el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el producto de estos números. Es 3 por 3 por 2. O aquí lo puse así, 3 por 2 por 3, pero es lo mismo, por la ley conmutativa de la multiplicación. Entonces me da 18. Bien. Hallar el máximo común divisor de 6, 8 y 10. Los tres, tenemos que verlos a los tres al mismo tiempo. ¿Entre qué son divisibles los tres al mismo tiempo? No, entre 2. Ok. Entre 2. Entonces, vamos a dividir 6 entre 2 a 3. Y luego 8 entre 2 a 4. Y luego 10 entre 2 a 5. Muy bien. Ahora, ¿entre qué son divisibles estos tres al mismo tiempo? Ya entre nada, más que entre 1 y entre ellos mismos. Entonces ya acabé la tablita para el máximo común divisor. El máximo común divisor es 2. Es el número más grande que los divide a todos exactamente. Ahora, el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 10. Los escribimos y empezamos a sacar lo que tengan, dependiendo si tiene mitad, mitad. 6 entre 2 a 3. 8 entre 2 a 4. 10 entre 2 a 5. Ahora, ya no veo que tenga nada, entonces sigo sacando mitad de lo que tenga. Este no tiene, lo bajo. Este sí tiene y este no tiene, lo bajo. Ahora, vuelvo a sacar mitad. Este no tiene, se baja. Este sí tiene mitad, se saca, es 1. Y este no tiene, se baja. Ahora, saco tercera de 3. 3 entre 3, 1. Este no tiene, ya tengo el 1, nada más lo bajo. Y 5 entre 3, solamente bajo el 5. Ahora, saco quinta. No tiene, simplemente se baja, y 5 entre 5 a 1. Y el mínimo común múltiplo es el producto de estos números. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 120. Multipliquen todos estos números y les debe de salir 120. Ahora vamos a hallar el máximo común divisor de 21, 9 y 42. Los escribimos y vemos entre qué son divisibles. 21 es divisible entre 3, ¿verdad? 3 por 7, 21. El 9 es divisible entre 3 y el 42. La suma de sus dígitos da como resultado 4 más 2 son 6 y el 6 es divisible entre 3. Entonces también este es divisible entre 3. También 42 es divisible entre 3. Entonces vamos a dividir a todos entre 3. 21 entre 3 a 7. 9 entre 3 a 3. 42 entre 3 a 14. Ahora, tengo que ver si estos son divisibles entre algo al mismo tiempo. El 7 es divisible solo entre 7. Entonces, y el 3 también solo entre 3. Entonces, ya no puedo dividir a todos al mismo tiempo. Por lo tanto, el máximo común divisor es 3. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 21, 9 y 40. Saco tercera, porque los 3 tienen tercera, son divisibles entre 3.
Saco tercera, quiere decir que voy a dividir 21 entre 3 a 7. 9 entre 3 a 3. 42 entre 3 a 14. Ahora, voy a dividir entre 3 otra vez. Aunque sea nada más los demás solo los bajo. 7 se baja, 3 entre 3 a 1, 14 entre 3, y es divisible, se bajan. Fíjense aquí, ¿por qué no es divisible 14 entre 3? Porque 4 por 3 son 12 y me sobran 2, ¿verdad? Entonces, por eso no es divisible. 14 entre 3, entonces no es divisible, se baja. ¿Qué puedo sacar de estos? Mitad. Este no tiene, se baja, este no tiene, se baja. Y luego 14 entre 2 a 7. Y ahora de estos voy a sacar séptima. Séptima de 7, 1. De este solo se baja y 7 entre 7 a 1. Entonces el mínimo común múltiplo es el... Bueno, entonces ya terminé. Ya el producto de estos números es el mínimo común múltiplo. 3 por 3, 9 por 2, 18 por 7, 126. Vamos a hacer un último ejemplo. Hallar el máximo común divisor de 6, 12 y 18. Los escribimos y nos preguntamos entre qué son divisibles todos. Si se fijan, todos estos números terminan en número par. Por lo tanto, todos son divisibles entre 2. 6 entre 2 a 3. 12 entre 3 a 6. Y 18 entre 2 a 9. Ahora, todos estos son divisibles entre 3. Tercera de 3, 1. 6 entre 3 a 2. Y 9 entre 3 a 3. Estos ya son números primos, por lo tanto ya el máximo común divisor es el resultado del producto de 3 por 2, que es 6. Ahora, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 6, 12 y 18. Todos son divisibles entre 2. 6 entre 2 a 3, 12 entre 2 a 6 y 18 entre 2 a 9. Ahora, todos estos son divisibles entre 3. 3 entre 3 a 1, 6 entre 3 a 2 y 9 entre 3 a 3. Voy a sacar ahora tercera. Este no tiene, se baja. Este no tiene, se baja. 3 entre 3 a 1. Y por último saco mitad. Este se baja, este 2 entre 2 es 1 y este se baja. Y el mínimo común múltiplo es el producto de estos números. Entonces el mínimo común múltiplo es 2 por 3 por 3 por 2. Igual a 36. 2 por 3, 6 por 3, 18 por 2, 36. Bien, por el momento esto sería todo. Gracias por su atención y nos vemos en otro video.